bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Y avanzamos hoy a partir del capítulo 2. En un momento vamos a ingresar al capítulo 2, pero les propongo ahora dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, queremos dejar este tiempo de estudio en tus manos. Te agradecemos por nuestro Maestro, el Espíritu Santo, y te agradecemos profundamente por esos corazones deseosos de aprender más de tu palabra, que en este momento están escuchando allí y buscando tu guía para sus vidas. Te pedimos que tu palabra llegue a los corazones de muchos oyentes en este día. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Romanos capítulo 2. Seguimos con este segmento de juicio y condenación. Recuerda, en el capítulo 1 vimos desde versículo 18 hasta el final del capítulo, versículo 32, el juicio de Dios sobre los gentiles, sobre los paganos. Ellos están condenados y se da una larga lista de pecados que ellos cometen. Luego, comenzando capítulo 2, tenemos esta frase: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esta frase es muchas veces problemática. Tú haces lo mismo. El doctor McLean, quien fue un amigo mío muy cercano y respetado, dijo lo siguiente al respecto: puede que le parezca posible que estos hombres, que eran personas morales, estuvieran haciendo las mismas cosas que encontramos en el capítulo 1. De hecho, alguien puede decir que es imposible. ¿Cómo puede una persona moral hacer algo así? Ahora, las cosas mencionadas aquí, comenzando con el versículo 29, son injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahora Pablo dice: tú que juzgas haces lo mismo. Pero aquí tenemos una persona moral, un hombre que se ve por sobre todas esas personas inmorales, culpable de todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere al decir tú que juzgas haces lo mismo? Bueno, el doctor McLean da distintas posibilidades de lo que puede querer decir aquí, y me gustaría compartirlas con ustedes. En el texto leemos que eran envidiosos, soberbios, altivos y se jactaban. Es posible que alguien sea orgulloso o envidioso y aún así no ser culpable de los demás pecados de la lista. Uno encuentra cosas en esta categoría de las cuales cualquier persona honesta puede ser culpable, si se fija con atención. Si bien uno puede que no se postre ante alguna imagen o caiga en desviaciones homosexuales, pero sí es posible que haga otras de estas cosas en esta lista. Posiblemente se refiera también a pecados que no se hacen públicamente, sino de manera privada o en la mente. Hay una indicación en el versículo 16 que posiblemente está incluida en las palabras de Pablo. Versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Capítulo 2, versículo 16, Lo ve, los secretos del corazón serán tratados también en el juicio. Dios va a juzgar tanto el corazón como los hechos, y creo que esa es la clave para entender eso. Esa es la respuesta. ¿Acaso nunca vio a alguien que por fuera es bueno, pero por dentro malvado? Alguien lleno de resentimiento y amargura.
y esa persona va y condena a otros que son malos por fuera. Por ejemplo, supongamos que tenemos un hombre que nunca le fue infiel a su esposa, nunca cometió adulterio, pero se llena la cabeza con malas imágenes, películas y hasta pornografía, basura. Después apunta a su vecino que sí cometió adulterio con otra mujer. Bueno, este hombre nunca lo hizo exteriormente, pero en su corazón fue igual al malo de su vecino. Así que eso es posiblemente lo que Pablo incluye en esta declaración. Tú que juzgas, haces lo mismo. Ya que el versículo 16 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Bueno, existe otra posibilidad más. Se trata posiblemente del pecado más grande de todos. ¿Cuál es el pecado que sobresale en esa lista de capítulo 1? Bueno, simplemente es así, pecar contra la luz de Dios. Fíjese en el versículo 21 del capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se da cuenta, cuando conocieron a Dios, cuando tuvieron cierta luz de parte de Dios, no estuvieron al nivel de esa luz. Estos individuos estaban haciendo las mismas cosas que desaprobaban. Entonces, el individuo del capítulo 2, versículo 1, probablemente sea un individuo que, hasta cierto grado, es culpable de las mismas cosas por las cuales juzga a otros. Por ende, no tiene excusa. Es inexcusable, quien quiera que sea. Puede que usted no sea inmoral, mi amigo, pero que esté juzgando a alguien que lo es cuando usted en cierta medida es culpable también de las mismas cosas. Cuidado. Ahora, eso es bastante obvio si se fija en el versículo 32 del capítulo 1. Allí encontramos una reflexión bastante impactante. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí no solo dice que los gentiles hacen estas cosas malas, sino que también se deleitan, se complacen con los que las practican. Y la palabra complacerse allí da la idea de aplaudir, es una muestra de aprobación. O sea, no solo las hacían, sino que aplaudían a los que vivían en el mismo pecado. Ahora, estas personas en el capítulo 1 sabían que esos pecados los llevaban a la muerte, pero aún así lo aprobaban. Ellos lo sabían, lo dice el versículo 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo sabían, sabían que serían juzgados por ello. Sabían lo que estaban haciendo y aún así lo disfrutaban, les gustaba, lo aprobaban, lo compartían, no solo en sus propias vidas, sino en la vida de otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa clase de individuos en el capítulo 1 y estos individuos del capítulo 2, versículo 1? Bueno, las personas en el capítulo 1 sabían que sus pecados le traerían la muerte y los aprobaban. La diferencia en las dos clases ahora se hace clara. Ambos tipos de personas eran pecadores. Ambos hacían las mismas cosas. Los gentiles hicieron algo que aprobaban, mientras el hombre moral del capítulo 2, versículo 1, hacía algo que no aprobaba. ¿Se da cuenta? Este último podía discernir entre lo bueno y lo malo y no aprobaba las obras inmorales, pero estaba haciendo algo que él mismo no aprobaba. Yo diría que el hombre del capítulo 2, versículo 1, es mucho peor que el del capítulo 1. Entonces, el hombre moral es condenado por el juicio divino. No hay ninguna excusa que valga. Versículo 1 y 2. Ahora, en el segundo lugar, vamos a avanzar allí en Romanos 2 para comprender que no hay escapatoria. Lo vemos en los versículos 3 al 5. Dice el apóstol, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Eso dice el versículo 3. De ser así, dice Pablo, piénselo de nuevo. No se jacte de sus privilegios sobre los gentiles, los paganos del capítulo 1. Los mayores privilegios no cambian los principios. Por eso deben acudir al juicio. La única razón por la que algunos de nosotros fuimos más privilegiados que otros es por la bondad de Dios.
En vez de producir orgullo, la bondad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento. Fíjense versículo 4. Digo, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si uno reconoce inmoralidad en la vida de otros, a un nivel que uno no experimentó, debe ponerse de rodillas y entregarse por completo al Señor Jesucristo, confesando el hecho de que es tan malo como en realidad lo es el otro. Mi amigo, usted sabe cuando algo en su vida no está bien, y yo sé cuando algo en mi vida no está bien. Entonces, en vez de juzgar a otros, tendríamos que arrodillarnos y confesar ante Dios lo que realmente somos. No abuse nunca de la bondad, paciencia y longanimidad del Señor, usando excusas para continuar en su rechazo del Señor Jesucristo o rechazo de la voluntad de Dios. Mi amigo, ni para usted, ni para nadie, no hay excusa, y como no hay excusa, no hay escape. ¿O acaso usted piensa que va a escapar del juicio de Dios? Fíjense en el versículo 3. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Si no hay excusa, no hay escape. Si Dios ha sido tan amable y predispuesto hacia nosotros, permitiéndonos que naciéramos y creciéramos en un estándar moral más alto que el de los demás, tal bondad ha sido diseñada para guiarnos al arrepentimiento. Ahora bien, capítulo 2, versículo 5, expresa algo que me llena de temor. Permítame leerlo. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es un versículo que me infunde respeto y temor. Mis amigos, cuando una persona continúa rechazando o despreciando la misericordia de Dios, esa persona acumula, atesora, ira de Dios para el día de la ira. Mi amigo, no juegue con la bondad de Dios. La responsabilidad de su rechazo de Cristo, mire, es suya, Fíjese bien, el texto dice, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Al rechazar la voluntad de Dios y rehusarnos a obedecer la palabra de Dios, estamos o está la persona acumulando juicio para sí mismo. No juegue con la bondad de Dios. Nosotros pensamos que le damos forma a nuestro destino. Juzgamos, pero amigos, este tiempo será seguido por una ocasión de juicio, el juicio de Dios. Un juicio basado en el conocimiento. Y de ese día nadie podrá escapar. ¡Qué versículo tremendo, No hay escape. Ahora, hay 4 principios de juicio expresados en esta porción de la Escritura. Fíjese en el versículo 2. El primero es juicio según verdad. Por favor, subraye eso. Según verdad. El segundo está en el versículo 6. Pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. O sea, según sus obras. Subráyelo. Luego en el versículo 16 tenemos la palabra conforme o según, en algunas versiones. Pablo dice, conforme a mi evangelio. Entonces aquí tenemos los 3 principios de juicio, los cuales constituyen algo muy importante en esta porción de la palabra de Dios. Y además dice que juzgará los secretos de los hombres. Ahora me gustaría examinar estos principios de juicio. En primer lugar dice, el juicio será según verdad, versículo 2. Y dice, según la verdad. No dice simplemente, será según verdad, sino que dice según la verdad. Quiero contarles algo. ¿Alguna vez estuvo en una corte? Yo sí, en una corte judicial. Esa vez que estuve en la corte lo hice en carácter de testigo por un asesinato. Fue hace muchos años atrás, todavía yo no era casado con mi esposa. Estábamos de novio. Fue una vez que estaba esperando el tren para regresar a casa y ya era muy tarde y presencié un asesinato. Aparentemente había sido un accidente, pero tuve que ir al juzgado. Y cuando fui,
El secretario de la corte me hizo levantar la mano derecha y con mi mano izquierda sobre la Biblia me preguntó, ¿jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y yo respondí que sí. Después de haberme sentado, el juez me dijo, muy bien, joven, ahora, ¿puede por favor decirle a esta corte exactamente lo que vio? Bueno, yo había jurado decir toda la verdad y nada más que la verdad, y fue un momento muy especial para mí. Ahora, como todos sabemos, muchos individuos juran decir la verdad y nada más que la verdad y terminan perjudicándose a sí mismos. Mienten. Hubieron muchísimos mentirosos en las cortes que habían jurado decir nada más que la verdad. A todo esto, mi amigo, permítame decirle algo. Cuando estemos delante de Dios, ahí va a salir nada más que la verdad. El juicio de Dios es según la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. En otras palabras, el hombre que se justifica a sí mismo, que dice ser moral, que inventa justificativos, tendrá que enfrentar la verdad al estar delante de Dios. Y eso es lo que el apóstol quiere que este individuo vea aquí, de antemano. No se podrá esquivar la verdad. No va a haber una especie de escape. No habrá excusa. No se evadirá la verdad, no. Pablo dice en el versículo 2, sabemos, estamos seguros, es certero. Y de esa manera incluye a todos los hombres, judíos, gentiles, todos. Los judíos saben que Dios es verdadero y los gentiles creyentes saben que Dios es verdadero. Bueno, dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Después, fíjese el próximo conforme, según vemos en el versículo 6, conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí tenemos un posible problema. Hay personas que al leer estos versículos o escucharlo en una predicación dicen, ¿pero Pablo no está enseñando salvación por obras acá? No, mi amigo, no. Pablo no está hablando de salvación por obras en estos textos de Romanos 2. Él no está pensando en eso para nada. En el versículo 7, cuando él comienza a explicarles que deben buscar gloria y honra e inmortalidad por medio de la paciencia y la perseverancia en el hacer el bien, algunos dicen que Pablo estaba enseñando que si el hombre hace ciertas obras, buenas obras, entonces será salvo. Todo esto está basado en el versículo 6, mi amigo, el cual dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Pablo no está argumentando que alguno puede salvarse por obras. En primer lugar, es imposible que la teología de Pablo fuera así, porque en el capítulo 3, versículo 20, deja bien en claro su conclusión. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Es obvio que Pablo nunca enseñó salvación por obras. Pero allí en Romanos 2 dice, perseverando en bien hacer. Y sale la pregunta, ¿qué es el bien hacer? Bueno, tengo un comentario muy útil e interesante al respecto. ¿De qué obras se está hablando? De todas maneras, Dios ha revelado ciertas verdades y la obediencia a tales verdades constituyen el bien hacer. Ahora, Pablo no está hablando de una sola era o dispensación, la era de la gracia, de la ley o cualquier otra. Pablo está expresando un principio eterno por el cual Dios va a juzgar a los hombres de todas las épocas, todos los tiempos. Y dice que por medio de la paciencia en el bien hacer deben buscar gloria, honor y vida eterna. No lo van a lograr, pero esa es la pauta. Si volvemos a Génesis capítulo 4, comenzando con el versículo 3 al 7, tenemos la conversación entre Dios y Caín. Y Dios le dice, si bien hicieres, ahí tenemos la misma expresión, bien hacer. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4:7. ¿Usted recuerda la historia? Abel sacrificó un animal, Caín no. Y Dios le dijo, uno hizo bien, el otro no. Hacer bien en aquella época, cuando Caín y Abel vivían, significaba traer el sacrificio señalado. En 1 Juan 3:12, Caín es condenado porque sus obras eran malas.
Entonces, hacer el bien en aquellos tiempos era traer el sacrificio que Dios había mandado. Luego, en la época de la ley requería que se cumpliera con la ley de Dios, con las demandas de Dios, y de quebrantarla tenían que traer un sacrificio. Eso era hacer bien en el periodo de la ley. Ahora llegamos a Romanos. ¿Y qué es hacer el bien en la actualidad? Hacer el bien en esta época es creer en el nombre del Hijo de Dios y su propio sacrificio. Usted me dirá, ¿cómo sabe eso? Juan 6, 28 y 29, allí le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si quiere hacer las obras de Dios, mi amigo, debe creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, como nuestro sacrificio sustitutorio por nuestros pecados. Cuando venga el fin y Dios juzgue a los hombres, va a juzgarlos por su actitud en esta vida. La actitud de sus corazones hacia la verdad en la era que les tocó vivir, en la época que les tocó vivir. Este es un principio general que no se limita a ninguna dispensación en particular, sino que se puede aplicar en todos los tiempos. Cuando Dios revela cierta verdad en cierta época, dos clases de personas se van a manifestar. Uno, los obedientes a la verdad. La otra clase de personas, los rebeldes. Sí, mi amigo, ira y enojo a los que son contenciosos, como dice Romanos 2, versículo 8. Y además dice, versículo 9, tribulación y angustia. Ahora, esto será así tanto para el judío como para el gentil. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mi amigo Pablo no está hablando de salvación por obras. Ni siquiera está pensando en eso. La salvación es por medio de la gracia de Dios, de principio a fin. Pablo aquí está tratando de demostrar la culpabilidad del moralista, que exteriormente es un poco mejor que el otro, pero hace lo mismo y es culpable de lo mismo. Vamos a terminar con esta meditación en el programa que viene. Pero será juzgada esta persona por la verdad, número 1. Número 2, según sus obras. Número 3, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Y número 4, serán juzgados sus secretos. Mis amigos, ante tal declaraciones y ante tal procedimiento de Dios, usted y yo nos debemos sentir culpables. Lo debemos reconocer antes de llegar a juicio y recibir la gracia y la misericordia de Dios para salvación en la persona de Jesucristo. Seguiremos con este tema, mis queridos amigos. La justicia de Dios salva pecadores por medio de la justicia de Cristo en la cruz. Los espero en nuestro próximo programa. Continuaremos desarrollando esta argumentación en la carta de Pablo a los Romanos. Muchas gracias. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.